Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien, que estén estudiando para el parcial. Bueno, hoy vamos a empezar con fisiología renal. Como dice ahí, que dijo nuestro amigo Starling, ¿recuerdan el de las fuerzas de Starling en los capilares? Bueno, la vamos a volver a ver hoy, esas fuerzas. Él pensó y dijo, el riñón presenta en su más alto grado el fenómeno de la sensibilidad, el poder de reaccionar frente a diversos estímulos en la dirección adecuada para la supervivencia del organismo. Un poder de adaptación que casi da la idea que una parte de su composición está dotada de inteligencia. Es decir, él creía que el riñón era supremo, que casi era un ser por sí mismo. Y de hecho vamos a ver que en parte es así, tiene bastantes mecanismos complejos de adaptación a diversas situaciones. Entonces, en esta clase y en la siguiente vamos a analizar cómo los riñones regulan la composición del plasma, eliminando el exceso de agua y de solutos, incluyendo también dentro de estos determinados productos de desecho, y reteniendo el agua y los solutos que sí son necesarios en los momentos que son necesarios. Al regular el volumen de agua en el plasma, los riñones también regulan la presión arterial media. En el proceso de regulación de contenido de solutos del plasma y por tanto del líquido extracelular, ustedes ya saben que tienen casi la misma composición, los riñones desempeñan una función esencial en el mantenimiento de la excitabilidad normal de tejidos nerviosos y musculares. Recordemos que el potencial de membrana en reposo depende de gradientes electroquímicos de los iones de sodio y potasio a través de sus membranas celulares. Y los riñones son súper necesarios para mantener el nivel plasmático de estos iones. Si estos niveles cambian, tanto los tejidos nerviosos como musculares pueden volverse hiperexcitables, causando espasmos musculares, calambres o sensación de hormigueo, o bien hipoexcitables, provocando incluso arritmias cardíacas. Los riñones también participan en el equilibrio ácido-base, regulando el nivel plasmático de bicarbonato y iones hidrógeno, como dijimos en la clase anterior. Como los riñones filtran la sangre y producen orina, un líquido que se elimina del organismo, muchas personas creen que la única función de los riñones es limpiar la sangre de los productos de desecho. Sin embargo, este punto de vista pasa por alto muchas otras funciones vitales que llevan a cabo estos órganos. Aunque la orina contiene metabolitos y otras sustancias de desecho, también contiene agua y solutos como sodio y potasio, que son buenos para el organismo, nada más que deben mantenerse a determinado nivel en el plasma y otros líquidos. La importancia de esto es que la velocidad a la que los riñones eliminan o excretan estas sustancias del organismo tiene un efecto importante en el volumen y composición de los líquidos del organismo y por tanto está muy controlado según las necesidades del organismo. Los riñones realizan todas las siguientes funciones. Regulación de la concentración y composición iónica del plasma, aumentando o disminuyendo la excreción de determinados iones. En la orina, los riñones regulan la concentración de los mismos. Específicamente controlan los niveles de sodio, de potasio, de calcio, de magnesio, de cloruro, de bicarbonato y de fosfatos. Por otro lado, tenemos la regulación del volumen plasmático. Controlando la velocidad a la que se excreta el agua en la orina, los riñones regulan el volumen plasmático, lo que tiene un efecto directo en el volumen sanguíneo total y por ende, ustedes ya saben, en la presión arterial media. Luego, el control de la osmolaridad plasmática. Como los riñones varían la velocidad a la que excretan agua en relación con los solutos, tienen la capacidad de regular la osmolaridad del plasma.
También regulan la concentración plasmática de iones hidrógeno, por lo tanto, participan en la regulación del pH sanguíneo. Recuerden que regula la concentración de hidrógeno y también de bicarbonato. También participan en la eliminación o excreción de productos de desecho metabólico y sustancias exógenas del plasma. Como los riñones excretan residuos y otras sustancias no deseables en la orina, limpian el plasma de productos de desecho y los eliminan del organismo. Estas sustancias que pueden eliminar los riñones pueden ser variadas, desde residuos metabólicos como la urea y el ácido úrico, que se generan durante el catabolismo de las proteínas y los ácidos nucleicos respectivamente, así como también de sustancias exógenas. Por ejemplo, cuando ustedes comen un alimento que tiene aditivos alimenticios o compuestos tóxicos o pesticidas que pueden entrar en el organismo procedente del medio externo. Todo eso lo puede excretar el riñón. Además, los riñones ejercen otras funciones secundarias. Son órganos endocrinos, porque ustedes ya saben, lo vimos, que producen la hormona eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos por la médula ósea. También producen renina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son hormonas esenciales en la regulación del equilibrio del agua y la sal para el control a largo plazo de la presión arterial. Los riñones también son necesarios para activar la vitamina D3 y generar la forma activa, que es el calcitriol, que regula el nivel sanguíneo de calcio y fosfatos. Y después también producen otra serie de compuestos como quininas y prostaglandinas. Entonces, fíjense la variedad de funciones que cumple el riñón. Bueno, ustedes esto ya lo vieron en histología. Cada riñón está compuesto por las nefronas, que son las unidades funcionales. Cada riñón consta de unas 800.000 a 1.200.000 nefronas y cada nefrona es una entidad independiente hasta que su túbulo colector se une o se fusiona con otro túbulo. Existen dos clases de nefronas según su ubicación, nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. La gran mayoría de las nefronas son corticales y se encuentran casi en su totalidad dentro de la corteza renal. Tan solo la parte final del asa de Henle se adentra en la médula renal. En cambio, las nefronas yuxtamedulares, que representan alrededor entre el 15 y el 20% de todas las nefronas, el corpúsculo renal se ubica cerca del borde entre la corteza y la médula. El glomérulo, el túbulo contorneado proximal y el distal se ubican en la corteza, mientras que el asa de Henle y el túbulo colector se adentra en la médula renal. Aunque los dos tipos de nefronas son similares, hay diferencias funcionales importantes. Mientras que tanto las nefronas corticales como las yuxtamedulares participan en los procesos relacionados con la formación de la orina, las nefronas yuxtamedulares también intervienen en el mantenimiento, como vamos a ver, de un gradiente osmótico en la médula renal, mantienen una hiperosmolaridad, la tonicidad de la médula renal, que es sumamente importante para la capacidad de los riñones de producir una orina muy concentrada y así poder conservar agua en determinadas circunstancias. En los riñones, el agua y los solutos se intercambian entre el plasma y los líquidos en los túbulos renales con el fin de regular la composición del plasma. Es decir, el plasma se filtra en la cápsula glomerular. Las sustancias que se eliminan del plasma se excretan en la orina. Son tres los procesos básicos de intercambio que suceden en las nefronas renales. El primero es la filtración glomerular
que es el flujo en masa de plasma libre de proteínas desde los capilares glomerulares hasta la cápsula de Bowman. La segunda etapa es la reabsorción, que es el transporte selectivo de moléculas desde la luz de los túbulos renales al líquido intersticial fuera de los túbulos. Las moléculas reabsorbidas finalmente entran en los capilares peritubulares. Acá vamos a ver que son diferentes las fuerzas de Starling en los capilares glomerulares de los capilares peritubulares, que hacen que la reabsorción se produzca en una u otra dirección. Y finalmente la tercera etapa importante es la secreción, que es el transporte selectivo de moléculas desde el líquido peritubular, es decir, la sangre, hacia la luz de los túbulos renales. Estas moléculas secretadas vienen del plasma de los capilares peritubulares. Aunque los riñones representan menos del 0,5% del peso corporal total, reciben aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Este flujo sanguíneo tan alto le suministra el plasma sanguíneo necesario para formar un ultrafiltrado en los glomérulos, como vamos a ver ahora a continuación. La circulación renal posee una secuencia singular de elementos vasculares. Presenta ahí les muestro con el láser, una arteriola de resistencia alta, que es la arteriola aferente. Esa tiene una alta resistencia, seguido del glomérulo, es decir, el entramado capilar glomerular de presión también alta para la filtración, y al que le sigue una segunda arteriola, la arteriola eferente, esta que está acá, la eferente, de resistencia baja, que rodea a los túbulos renales. Va a ser la que luego se continúe con los capilares, acá están peritubulares. Esa es de presión baja. Y esos capilares peritubulares tienen presión baja, y esto es así, vamos a ver, les permite que el líquido sea absorbido por dichos túbulos, de acuerdo a las fuerzas de Starling, que vamos a ver también más adelante. De tal manera que tenemos dos lechos vasculares renales, uno glomerular con alta presión y donde ocurre la ultrafiltración, y otro peritubular de baja presión y donde ocurre la reabsorción. Acá se ve la secuencia de cómo se continúa la arteria renal con las arterias interlobulares, arcuata. Esta es la arteriola aferente que genera el capilar glomerular, la arteriola eferente que se continúa con los capilares peritubulares y terminan en la vena renal. La formación de la orina comienza con la filtración de líquido a través de los capilares glomerulares que veíamos recién, que era de alta presión. Entonces, esos capilares glomerulares, por ahí ocurre la ultrafiltración hacia la cápsula de Bowman. En promedio, el volumen diario de filtrado glomerular en los adultos es de 150 litros en las mujeres y de 180 litros en los hombres. Este líquido es isosmótico, vamos a ver, con respecto al plasma, y en condiciones normales carece de proteína. La filtración glomerular debe atravesar 3 barreras para entrar en la cápsula de Bowman, que se ven mejor acá. Tenemos la barrera de las células endoteliales capilares, que son células fenestradas, un endotelio fenestrado. No pueden pasar las células de la sangre, pero pasan el resto de los componentes del plasma. Segundo, tenemos la capa de células epiteliales que la rodea, que es lo que se ve en rojo. Y entre ellas la lámina basal del glomérulo. Esa lámina basal previene la filtración de las proteínas más grandes y la membrana de la hendidura previene la filtración de las proteínas de tamaño intermedio. Y por fuera están los podocitos, que son la capa visceral de la cápsula glomerular,
y ellos forman la hendidura de filtración a través de gracias a sus pedicelos. De tal manera que el ultrafiltrado tiene que atravesar todas estas capas. Bueno, acá vemos en esta diapositiva qué es lo que determina la filtración glomerular. Las fuerzas de Starling, que ya las vimos cuando vimos intercambio capilar en los capilares sistémicos, esas fuerzas de Starling gobiernan el flujo de líquido a través de las paredes de los capilares en el glomérulo, al igual que como vimos en el resto de los capilares del cuerpo, dando lugar a una filtración neta. Sin embargo, en el caso de los capilares glomerulares, el filtrado no fluye al intersticio entre las células, sino al espacio de Bowman, contiguo a la luz del túbulo proximal. Además, a diferencia del resto de los capilares, la tasa de filtración que se produce en los glomérulos supera con mucho la que tiene lugar en el resto de los capilares de la circulación sistémica, ya que las fuerzas de Starling son mayores en los capilares glomerulares. Como vimos, los riñones reciben una cantidad muy grande de flujo sanguíneo, normalizado respecto a la masa del órgano, y filtran una gran cantidad de dicho flujo sanguíneo. En condiciones normales, la tasa de filtración glomerular de los dos riñones es de 125 mililitros por minuto, como vimos, o de 180 litros por día. La presión hidrostática que se ve la flecha en verde del capilar glomerular favorece la ultrafiltración. La presión hidrostática en el espacio de Bowman se opone a la ultrafiltración. Después tenemos también la presión oncótica en el capilar glomerular que se opone a la ultrafiltración, y la presión oncótica, recuerden, era la presión osmótica proteica, en el filtrado del espacio de Bowman favorece la ultrafiltración. Así, hay dos fuerzas que favorecen la ultrafiltración y dos fuerzas que se oponen a la ultrafiltración. La filtración neta, entonces, la presión neta de filtración o de ultrafiltración en cualquier punto a lo largo de los capilares glomerulares, es la diferencia entre la presión hidrostática neta, es decir, la presión hidrostática del glomérulo menos la presión de la cápsula de Bowman, menos la presión oncótica neta, que es la presión de la cápsula, del glomérulo, menos la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Eso nos da la presión neta de filtración. En lo que se refiere a diferencia de presión hidrostática, la disposición peculiar con que se disponen las arteriolas aferentes y la eferente, que flanquean al capilar glomerular, mantiene este término, el de la presión hidrostática del glomérulo, en unos 50 milímetros de mercurio, que es un valor el doble de alto que en la mayoría de los capilares sistémicos. Por eso hay mucho mayor ultrafiltración. El volumen filtrado por unidad de tiempo se llama filtración glomerular y es de unos 125 mililitros por minuto. En un día se filtran entonces 180 litros de plasma. Este es un volumen bastante alto, considerando que el volumen total de plasma en el organismo es de tan solo 2,75 litros en un adulto medio. Estoy hablando del plasma, no de toda la sangre. De hecho, la filtración glomerular es tan alta que a través de los glomérulos se filtra un volumen de líquido equivalente al volumen de plasma total cada 22 minutos. Y la fracción del volumen de plasma renal que se filtra se llama fracción de filtración y es igual a la filtración glomerular dividido por la velocidad del flujo
de plasma renal y nos da alrededor de un 20%. Así, el 20% de plasma que fluye a través de los riñones se filtra y entra en la cápsula de Bowman y el resto sigue por la arteriola eferente. De ese 20% que se filtra, es decir, la fracción de filtración que dijimos que era un 20%, de ese 20%, más del 19% es reabsorbido en los capilares peritubulares y solo menos del 1% es excretado en forma de orina. Ese más del 19% más el 80% que no se filtró terminan siendo más de un 99% de plasma que retorna a la circulación sistémica. Recuerden que los procesos eran filtración o ultrafiltración, reabsorción y secreción. Acá estamos hablando de reabsorción, de filtración y de reabsorción de líquido y de excreción en este caso, que es lo que finalmente se excreta de líquido. La tasa de filtración glomerular, que les dije que la promedio era de alrededor de 180 litros por día en los hombres, esa tasa de filtración glomerular se controla principalmente a través de la regulación del flujo sanguíneo de las arteriolas renales, la aferente y la eferente. Esto ya vieron en unas diapositivas anteriores. Esta es la presión vascular y estos son los distintos segmentos sanguíneos. Fíjense que tengo una gran presión vascular en la arteria renal, disminuye bastante en la arteriola aferente, sin embargo se mantiene en el capilar glomerular y termina bajando rotundamente bastante esa presión en la arteriola eferente y vuelve a la vena renal obviamente con muy baja presión. Entonces, esa microvasculatura renal tiene dos sitios de control donde puede controlarse la filtración y que es la tasa de filtración glomerular, que es las arteriolas aferentes y la arteriola eferente. La constricción o relajación selectiva de estas arteriolas permite un control muy preciso de la presión hidrostática que tenga ese capilar glomerular, ese ovillo glomerular, y por ende va a controlar la filtración glomerular. Fíjense, en esta situación tenemos que hay un aumento de resistencia. Si se generara un aumento de resistencia en la aferente, le llegaría menos flujo sanguíneo al glomérulo, con lo cual habría menos tasa de filtración glomerular. ¿Qué pasa si tenemos una mayor resistencia en la arteriola eferente? Esta es la aferente y esta es la eferente. Sin alterar la aferente, bueno, tendríamos un mayor flujo sanguíneo en el glomérulo, con lo cual estaría incrementada la tasa de filtración glomerular por un aumento en la presión hidrostática glomerular. ¿Qué pasa si incremento la resistencia en la arteriola aferente? Le llegaría menos flujo sanguíneo al glomérulo, por lo cual habría menor presión hidrostática, por lo cual disminuiría la tasa de filtración glomerular. Esto es a grandes rasgos. Después podemos tener que en ambos casos se restringe, se aumenta la resistencia al haber vasoconstricción en ambos o que haya vasodilatación, puede variar, pero a grandes rasgos esto es lo que ocurriría, cómo afectaría esa vasoconstricción o vasodilatación a la tasa de de filtración glomerular.
Un rasgo importante de la circulación renal es su gran capacidad para mantener el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular dentro de márgenes estrechos, aunque varíe bastante la presión arterial media. La presión arterial media puede variar entre 80 y 170 y aún así mantener una tasa de filtración glomerular estable. Esa estabilidad del flujo sanguíneo, conocida como autorregulación, también es una propiedad importante de otros lechos vasculares, por ejemplo, aquellos del cerebro y del corazón. La perfusión a estos órganos, cerebro, corazón y riñón, debe preservarse en situaciones de urgencia, como por ejemplo ante un shock hipotensivo. La autorregulación del flujo sanguíneo renal es independiente de la influencia de nervios renales y de hormonas circulantes, aunque estos también ejercen un control que se llama control extrínseco. Entonces, la autorregulación del flujo sanguíneo renal mantiene esa tasa de filtración glomerular pese a cambios en la presión arterial media y además protege a los frágiles capilares glomerulares frente a incrementos en la presión de perfusión que podrían dar lugar a daños estructurales. El riñón autorregula el flujo sanguíneo renal en respuesta a una elevación de la presión arterial renal con un incremento proporcional en la resistencia de las arteriolas aferentes. La autorregulación entra en juego durante los cambios en la presión arterial que ocurren, por ejemplo, con cambio en la postura, con el ejercicio de leve a moderado y durante el sueño. Esa respuesta autorreguladora se produce en la arteriola aferente y es ahí donde aumenta la resistencia al flujo cuando aumenta la presión de perfusión. Y por el contrario, la resistencia en la arteriola eferente y las resistencias capilares, glomerulares y peritubulares y la resistencia venosa cambian muy poco en el rango de presiones arteriales renales normales o altas. Sin embargo, en el rango de presiones de perfusión renales bajas, como en el caso de una insuficiencia cardíaca congestiva, la resistencia de la arteriola eferente ahí sí aumenta, con lo que se minimiza la disminución de la tasa de filtración glomerular. La autorregulación renal se fundamenta en dos mecanismos igualmente importantes, que son la respuesta o mecanismo miogénico del músculo liso de las arteriolas aferentes y el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular que vamos a ver en la próxima diapositiva. El músculo liso de la arteriola aferente es sensible al estiramiento y responde a él contrayéndose. Eso es parte del mecanismo miogénico de la autorregulación renal. Con el estiramiento lo que pasa es que se abren canales iónicos operados mecánicamente y la célula muscular lisa se despolariza. Los canales iónicos que se abren son canales de calcio operados por voltaje. Entra calcio y se contrae la célula muscular. Por lo tanto, aumenta la resistencia de la arteriola aferente y disminuye la tasa de filtración glomerular. En cuanto al mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, es un poco más complejo. Acá interviene el aparato yuxtaglomerular, es un mediador. Las células de la mácula densa en la rama ascendente gruesa detectan un aumento de la tasa de filtración glomerular y responden con una contracción también de la arteriola aferente y por lo tanto con un descenso del flujo sanguíneo y de la tasa de filtración glomerular. El mecanismo de la retroalimentación túbulo-glomerular parece ser el siguiente. Lo que captan las células de la mácula densa no es el flujo aumentado a través de los túbulos, el líquido aumentado, sino la concentración de sodio y de cloruro aumentadas. Eso lo que ocurre es con esa concentración de sodio y de cloruro aumentada es que se traduce hacia un interior de una concentración de sodio y de cloruro aumentada. Discúlpenme que me trabé ahí.
Entonces aumenta la concentración de sodio y de cloruro en las células de la mácula densa. Esto lleva a liberación de unas sustancias parácrinas como el ATP y el ADP que actúan sobre las células del músculo liso vascular, de manera que es una señalización parácrina. En particular ATP, pero también adenosina. La adenosina entonces desencadena la contracción de las células del músculo liso vascular cercano al unirse a receptores del tipo A1 en las células del músculo liso. El aumento de la resistencia arteriolar aferente entonces disminuye como consecuencia de esta contracción que era de las células musculares lisas de la arteriola aferente, y entonces disminuye la tasa de filtración glomerular. Acá se ve un esquema de lo que sucede con la retroalimentación glomerular. La señalización parácrina sería lo que se ve acá. Bueno, acá estos son diagramas para que vean bien qué pasa ante un aumento de la presión arterial media o una disminución. Fíjense que ante un aumento de la presión arterial media hay un aumento de la presión en la arteriola aferente. Esto produce el estiramiento del músculo liso de la arteriola, aumenta la constricción, aumenta la resistencia, con lo cual aumenta la presión capilar glomerular. Al aumentar la presión capilar glomerular, entonces ejerce una retroalimentación negativa. Pero además, el aumento de presión de esa arteriola aferente hace aumentar la presión capilar glomerular, que aumenta la presión de filtración glomerular, que hace aumentar la tasa de filtración glomerular. Pero esto se opone a esto, obviamente, con lo cual la disminuiría. ¿Qué pasa ante un aumento de la presión arterial media en relación a la retroalimentación túbulo-glomerular? Ese aumento de presión, igual que acá, haría aumentar la presión capilar glomerular, haría aumentar la filtración glomerular y aumentaría la tasa de filtración glomerular. Pero esto es detectado por la mácula densa, donde detecta ese aumento de flujo a través de la detección de cloruro y sodio. Esto lleva a una secreción parácrina, que ya les dije cuál era la hipótesis, la que vimos en la diapositiva anterior, no está del todo comprobado, y esas sustancias parácrinas llevarían a aumento de la constricción de la arteriola aferente, con lo cual a un aumento de resistencia, con lo cual a disminución de la presión capilar glomerular y ejercería una retroalimentación negativa. Bueno, esto lo analizan ustedes tranquilos. Bueno, y también tenemos la regulación extrínseca de la tasa de filtración glomerular, que puede ser del tipo neural u hormonal. Del tipo neural es a través de la activación del sistema nervioso simpático, lo que ocasiona vasoconstricción de arteriolas aferentes y eferentes. En cualquiera de los casos esto se puede estimular. ¿Por qué? Por dolor, por estrés, por traumatismo. En este caso de esta retroalimentación negativa es por hemorragia o sudoración, pero también durante el ejercicio, durante estrés, se puede activar el sistema nervioso simpático, donde en los riñones provoca vasoconstricción de ambas arteriolas, con lo cual disminuye la tasa de filtración glomerular. Pero también tenemos una regulación hormonal a través de la angiotensina 2. La angiotensina 2, su efecto neto depende de muchos factores, pero básicamente reduce la tasa de filtración glomerular porque aumenta la vasoconstricción de las arteriolas aferente y eferente. El péptido natriurético atrial aumenta la tasa de filtración glomerular porque relaja las células mesangiales y aumenta la superficie para la filtración. Las prostaglandinas las aumentan, la tasa de filtración glomerular, y la adrenalina disminuye la tasa de filtración glomerular, similarmente a lo que ocurre con la noradrenalina de la estimulación simpática. Bueno, acá vuelven a ver los procesos básicos del riñón que llevan a la formación de la orina.
La filtración la estuvimos viendo, las fuerzas que gobiernan esa filtración. Luego tenemos la reabsorción, que es el retorno de la mayor parte del agua y de muchos de los solutos filtrados hacia la corriente sanguínea. Es la segunda función básica de la nefrona. La reabsorción de la mayoría de los solutos tiene lugar en los túbulos contorneados proximal y distal. Los solutos reabsorbidos por procesos tanto activos como pasivos son la glucosa, los aminoácidos, la urea, ciertos iones como el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, el bicarbonato y el fosfato. La mayoría de las proteínas pequeñas y de los péptidos que pasan a través del filtro también se reabsorben en general por pinocitosis. Algunas moléculas se reabsorben de forma pasiva, mientras que otras necesitan energía. La tercera función de las nefronas y los túbulos colectores es la secreción tubular, que es la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares hacia el filtrado glomerular. Las sustancias secretadas son iones hidrógeno, potasio, amonio, creatinina y algunos fármacos como por ejemplo penicilina. Las consecuencias de la secreción tubular son ayudar a regular el pH sanguíneo y eliminar sustancias nocivas o en exceso del cuerpo. El resultado final de la secreción es un aumento de la cantidad de ese soluto excretado en la orina, lo que disminuye la concentración plasmática de ese soluto. Y la excreción es la eliminación del soluto y agua del organismo en forma de orina. Para cualquier sustancia, la cantidad que se excreta durante un periodo de tiempo se determina con una regla sencilla. Sustancia que entra en la luz de los túbulos renales, sustancia que se excreta a menos que se reabsorba. En esta tabla tienen entonces las sustancias que les decía recién, que son las más comúnmente filtradas, reabsorbidas y excretadas en la orina. Fíjense, tengo de agua que se filtran 180 litros y se reabsorben 178 a 179 litros, con lo que queda 1 a 2 litros de orina. Esto varía de acuerdo a las necesidades corporales de líquido. Proteína es muy pequeño, se reabsorbe la mayoría, se puede llegar a excretar muy poca cantidad. Se filtra un montón de sodio y se reabsorbe también mucho sodio, lo mismo que iones cloruro, lo mismo que iones bicarbonato. Fíjense que la glucosa se reabsorbe toda, de la filtrada se reabsorbe toda y se excreta a cero en condiciones normales porque es un nutriente. La urea es un producto de desecho, de transformación de las proteínas, se reabsorbe una parte y se excreta otra, alrededor de un 50%. Los iones potasio, de acuerdo a las necesidades de potasio, en general se reabsorben todas, puede excretarse un poquito más o un poquito menos, de acuerdo a la calemia de la sangre. El ácido úrico también se excreta una parte y la creatinina no se reabsorbe nada y se excreta toda. Entonces, estas son las sustancias comúnmente filtradas y excretadas. Bueno, acá se ve el concepto del manejo renal al mostrarles 4 sustancias hipotéticas. Para cada sustancia del plasma hay una combinación particular de filtración, reabsorción y secreción. Por ejemplo, la sustancia A se filtra libremente, pero no se reabsorbe, entonces se excreta totalmente por orina. La sustancia B se filtra libremente, pero parte de la carga filtrada se reabsorbe de nuevo a la sangre, con lo cual lo que se excreta es una porción de lo filtrado. La sustancia C se filtra libremente, pero no se excreta en la orina porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe de los túbulos hacia la sangre. Este sería el caso de la glucosa. En el caso de que se filtre, se reabsorbe toda. Y la sustancia D se filtra libremente y no se reabsorbe, pero además
se secreta una porción más desde la sangre capilar peritubular hacia los túbulos renales, de manera que se excreta más de lo que se filtra. Esto puede ser el caso de muchas sustancias exógenas. Entonces, esto es la filtración y el manejo renal de las posibilidades de manejo renal de las distintas sustancias, que haya solo filtración, que haya filtración y reabsorción y que haya filtración y excreción.